Hola, gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y computación de altas prestaciones. Y es que el próximo 9 de febrero, Valgray ha organizado una jornada sobre el tema en la Universidad Politécnica de Valencia y hoy tenemos la suerte de contar aquí con Ana Cidad y Adriano Galano, muy implicados en la organización del evento. Antes de seguir, me gustaría hacer hincapié en el poder transformador de esas tecnologías en los más diversos campos: medicina, energía, cambio climático, etcétera. Si queréis saber más, mejor venís a la jornada. Tenemos la suerte de contar aquí, como decía, con Ana Cidad, Manager Director de Valgray. Ana, ¿qué nos puedes contar sobre el evento? Muchas gracias, David. Te puedo contar que llevamos meses organizando este evento con Hewlett Packard Enterprise y estamos muy contentos con el resultado. Además, es el primer evento del año, de los muchos que tenemos previstos organizar desde Valgray en el 2023, y pensamos que vamos a empezar con buen pie porque, de hecho, ya tenemos a muchas personas inscritas y está despertando mucho interés. Sobre el evento te puedo contar el título, creo que ya lo conoces, pero quizás quien nos esté escuchando no. Se llama Fronteras de la Inteligencia Artificial en la Computación de Altas Prestaciones, y el evento tendrá lugar el jueves 9 de febrero en el auditorio del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación en la Universidad Politécnica de Valencia. Será un evento de mañana de 9 a 2, y además de las charlas también habrá tiempo para hacer networking durante el café y la comida que están incluidos en el evento. Y sobre los exponentes, que son excelentes, pues creo que lo mejor es que le dé paso a Adriano Galano, que es uno de los ponentes, y nos puede contar alguno de los detalles de su ponencia. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, David. Bueno, primero, es un placer colaborar desde Hewlett Packard Enterprise, colaborar con Valgray en una jornada de divulgación y difusión de la inteligencia artificial, y así como colaborar al desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial en la comunidad valenciana, tanto en la parte académica, científica, como en el mundo empresarial. Eso para nosotros es un gusto enorme. ¿De qué vamos a hablar en estas charlas? Yo por mi parte creo que todos somos conscientes de que a final del año pasado se generó toda una revolución social en las redes sociales con el tema del ChatGPT, y todo el mundo quiere hablar con el ChatGPT. Y yo lo que me gustaría contar es cómo se hace un ChatGPT, cómo se hace un gran modelo de lenguaje de procesamiento natural y qué infraestructura es necesario para ello, y cómo tenemos los elementos de hardware y de software suficientes para que, si queremos crear un sistema similar o equivalente como ChatGPT en Valencia, lo podemos hacer. Entonces, de eso va a ir un poco mi charla, y luego veremos cómo todo eso lo podemos aplicar a las ciencias de la vida, a la industria, a la economía y a múltiples y múltiples campos donde va a estar la inteligencia artificial presente en todo nuestro presente y nuestro futuro. Y nada más, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Nada más ni nada menos. O sea, si ya Ana me había convencido, tú ya me has rematado. Nos vemos allí el jueves que viene. Os espero a todos los que estáis viendo este vídeo y a todos los que se lo enviéis el próximo 9 de febrero en la Ciudad Politécnica de la Investigación, de la Ciudad de la Innovación, perdón, de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias a los dos por estar aquí y nos vemos el jueves. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.